por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría concluida en Derecho Procesal en dicha casa de estudios. He llevado también algunos cursos de especialización en Derecho Procesal Civil, en Procesal Constitucional y también en temas arbitrales. Actualmente me desempeño desde hace casi 7 años como Procurador Público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, y tengo a mi cargo un grupo importante de procesos laborales. De modo que algo de experiencia, algo de conocimientos tenemos sobre este tema que nos convoca hoy. Efectivamente, en esta sesión tenemos que hablar de todo lo relacionado al derecho laboral y a su hijo legítimo, que es el contrato de trabajo, que es el que determina una relación de naturaleza laboral. Así que bueno, tenemos poco tiempo, son solamente 2 horas, tengo que terminar exacto porque de allí viene otro profesor a dictar una ponencia distinta, por lo que vamos a comenzar. Bueno, hablar del derecho del trabajo es hablar de una rama jurídica que, aunque no lo parezca, es relativamente nueva. Y es relativamente nueva porque si nosotros queremos hablar del derecho de trabajo, hará 4 siglos no existía. Pero además es una rama jurídica que está en constante evolución y en constante cuestionamiento. Uno de los últimos temas que debemos tratar en la sesión de hoy es precisamente esta teoría o esta postura que apunta hacia la desaparición del derecho de trabajo y su vuelta al derecho civil. Porque como ustedes saben, dentro del conjunto que forma el derecho, que conforman el derecho como rama jurídica, como instrumento de control social, como método de control del comportamiento de conductas humanas, el derecho civil viene a ser como que la rama madre de la cual se han ido escindiendo otras ramas jurídicas. El derecho laboral es una de ellas. El derecho laboral surge del derecho civil y luego con el transcurso de los años y de las décadas se va independizando y va adquiriendo una propia autonomía. ¿Cómo surge el derecho laboral? Bueno, el derecho laboral surge con la primera revolución industrial. Hasta antes de la primera revolución industrial que se realizó o que se llevó a cabo a mediados del siglo XVIII, era impensable hablar de un derecho laboral. Y digo impensable porque todas las relaciones que tenían que ver con lo que hoy conocemos como trabajo eran resueltas de algún modo por el derecho civil. Y ahí vamos avanzando en las diapositivas, ¿no? Entonces, la revolución industrial y su producto legítimo, que viene a ser el maquinismo, trae consigo un cambio de paradigma en el derecho en general, ¿no? Y da surgimiento de manera incipiente, cierto, al derecho laboral. ¿Por qué? Porque hasta antes de la revolución industrial, digámoslo así, que quien era el trabajador era a su vez el dueño de los medios de producción. De modo que había una coincidencia casi matemática entre aquel que trabajaba y el dueño de la maquinaria o del instrumento que se utilizaba para el trabajo. Normalmente estamos hablando de artesanos, de agricultores que utilizaban tracción animal para poder realizar las labores y proveerse su propio sustento. Pero cuando entra la revolución industrial, como lo dije, trae un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma viene por el lado del maquinismo. Aparece la máquina a vapor, aparece una serie de inventos que hacen necesaria la creación de una industria, y obviamente eso genera una división, digamos, entre clases sociales, porque no todos tenían el mismo capital o el mismo potencial económico para hacerse cargo o para conformar o para fundar industrias. Entonces, allí es donde se produce una separación entre quien labora o entre quien presta el servicio y la persona que se ve favorecida con esa prestación de servicios. Por eso que si ustedes leen los textos de derecho laboral, todos coinciden en que el nacimiento del derecho laboral se ubica allí en donde ocurre la primera revolución industrial, porque fueron 2. La segunda, que va hasta antes de la Primera Guerra Mundial, digamos que consolida más la necesidad del derecho laboral.
y es allí nomás 5 años después, en 1919, que se crea la OIT. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pretende el derecho de trabajo regular? ¿Qué es lo que el derecho de trabajo persigue? Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración es que el trabajo como actividad humana no es otra cosa que el proceso que toda persona realiza por cuenta de tercero con el propósito de cumplir o satisfacer las necesidades de la sociedad. Podríamos decir también las necesidades del empleador. Se supone que el empleador es quien se dedica a una actividad productiva en el mercado. Para poder dedicarse a esa actividad productiva, necesita el esfuerzo mental o el esfuerzo material, porque hay que diferenciar entre si son labores materiales o labores intelectuales o mixtas, que también las hay, del trabajador. Por eso que se dice que el trabajo es una manifestación clara de una actividad humana. Cuando nosotros estamos dentro de la categoría de la situación jurídica de un trabajador, nos referimos siempre de manera automática a una persona natural. O sea, no puede haber un trabajador que sea una persona jurídica. Los trabajadores son siempre, a diferencia de los empleadores que pueden ser personas jurídicas, los trabajadores son personas naturales. Y es por eso que el derecho laboral se preocupa mucho de que estas personas naturales que tienen la calidad, la cualidad de la situación jurídica de trabajadores sean debidamente tratados, protegidos y todo lo demás. Desde ahí parte el ámbito tuitivo del derecho laboral, como lo veremos más adelante. Entonces, el trabajo como, digamos, objeto o como finalidad del derecho laboral, o derecho del trabajo, como lo quieran llamar, es la actividad humana de poner a servicio de terceros mis servicios o mi actividad mental o mi actividad material para la prosecución de los fines de la sociedad a través de un empleador. Es una lógica propiamente capitalista. Yo creo, y es una posición muy propia, de que el derecho laboral no hubiese surgido si es que el capitalismo no ve la luz, porque se hubiesen seguido manteniendo, digamos, los sistemas tradicionales de trabajo que eran regulados básicamente, como lo dije al inicio, por el derecho civil. ¿Ok? Y acá está un poco lo que venimos diciendo, cómo ha venido evolucionando en la historia el derecho del trabajo, ¿no? O cómo ha evolucionado en general el trabajo entendido como actividad humana. Bueno, en la antigüedad no había mucho que hablar, ¿no? No había derecho del trabajo. Y lo que existía era un régimen de servitud, de esclavitud. Es decir, yo tenía la potestad como gran jefe, como gran burgués, de tener a mi servicio a determinadas personas a las que yo compraba y se volvían por ello mis esclavos. Y estos esclavos eran los que realizaban las labores que yo les encargaba para mi propio beneficio. De modo que en la antigüedad, digamos, lo que predominaba era la esclavitud. Cuando la esclavitud comienza a caer, obviamente en la Edad Media, con los regímenes feudales y todo lo demás por ahí, ya pasamos a un régimen más de servidumbre y de cooperación, que también era regulado en ese entonces por el derecho civil. No había la necesidad de un derecho laboral porque no aparecía esta dicotomía entre quien trabaja y el producto de ese trabajo a quien iba. Cuando viene la época industrial, a mediados del siglo XVIII, se rompe esa unidad y aparece, por un lado, una persona que trabaja y por el otro lado, una persona que recibe los beneficios de ese trabajo. Y allí salen dos categorías jurídicas, ¿no? El trabajador o empleado y el empleador o patrón. Ahí ya es donde propiamente comenzamos a hablar de manera incipiente, porque el derecho laboral demoró mucho digamos, en progresar o en ser lo que actualmente conocemos es el derecho laboral.
Y acá está un poco lo que veníamos conversando, ¿no? La cosa más o menos es así. Cuando surge la revolución industrial y con ella su producto predilecto, que era el maquinismo, se genera una división de funciones, ¿no? O de labores. Los que trabajan, que eran los empleados, y aquellos que percibían el producto o los frutos de ese trabajo, que eran los empleadores. Pero ¿qué ocurrió? Hasta ese entonces todavía no se podía hablar de un derecho laboral como hoy lo conocemos. ¿Por qué? Porque cuando surge esa necesidad de contratar personas para que trabajen en las industrias, lo que hacen los empleadores siguen acudiendo al derecho civil. ¿A través de qué cosa? A través de contratos de arrendamiento. Es decir, una figura absolutamente propia del derecho civil. Pero ¿qué pasaba? A través de los contratos de arrendamiento se encubrían una serie de abusos en cuestiones relacionadas con la seguridad y higiene laboral, con el tema del salario, que era un salario absolutamente precario, con el tema del trato hacia el trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que, si ustedes leen los textos de la época, podrán advertir de que esta primera etapa, post-revolución industrial, se caracteriza por utilizar figuras del derecho civil, como es el contrato de arrendamiento, para contratar trabajadores y así dar, digamos, movimiento a las industrias que comenzaban a crearse. Al final, estos contratos de arrendamiento eran prácticamente contratos de adhesión, es decir, el trabajador no tenía una libertad de contratar, ni tampoco una libertad de contratación, es decir, el trabajador no participaba en nada respecto de la elaboración del contrato, simplemente se sujetaba a las condiciones que el empleador le proponía o le imponía. Y esta situación generó una serie de abusos que dio lugar, en ese entonces, algunos años más después, a la creación o al surgimiento de los primeros movimientos obreros, que reclamaban un mejor trato hacia los trabajadores, sobre todo un trato digno con salarios justos. Entonces ahí tenemos una segunda etapa, porque ya hablando de un movimiento obrero, este movimiento obrero generó un conflicto de naturaleza social entre aquellos que detentaban los poderes de producción, que eran los industriales, y los que venían trabajando en dichas industrias, que eran los empleados, los obreros. Cuando surge este conflicto entre el movimiento obrero y la clase industrial, es que el Estado se da cuenta de que tiene que tomar cartas en el asunto y que tiene que comenzar a regular estas relaciones que emanaban de esta situación de trabajo o generada con ocasión de la revolución industrial. Y esto está en la lámina que sigue. Está de una manera más esquemática, ¿no? Hay un factor sociológico, consecuencias sociales de la revolución industrial, un factor jurídico, que en un principio, como lo decíamos, el derecho laboral pretendió asimilarse o pretendió ser regulado a través de figuras del derecho civil, como el contrato de arrendamiento, que terminó siendo un contrato de adhesión, porque el trabajador no podía modificarlo ni cambiar nada de lo que estuviera allí. Además era un contrato que contenía en su seno bastantes abusos hacia la clase trabajadora. Esto genera una reacción, que viene a ser los primeros movimientos obreros que surgen ante una situación que era de notable abuso hacia los trabajadores. Y esto genera como cuarta etapa, digamos así, que el Estado finalmente intervenga y regule las relaciones que se dan, las relaciones jurídicas entre un empleador y un empleado. Cuando estamos en esta cuarta etapa, cuando el Estado empieza a regular o a normar estas relaciones jurídicas, es que nos encontramos propiamente dicho frente a un derecho laboral tal como lo conocemos hoy. Noten ustedes que, como lo decía al inicio, la OIT se crea en el año 1919. La Constitución de Weimar es del año 14, que es, digamos, la constitución que tiene más disposiciones laborales en favor de los trabajadores. Es decir, más o menos estamos hablando de 2 siglos, que fue el tiempo que tardó
para que el derecho laboral se configurase como actualmente lo conocemos. Obviamente que de 1919 a la fecha han habido muchos cambios en el derecho laboral y muchas regresiones también. Porque hoy en día hay quienes postulan, como lo veremos más adelante, una flexibilización o desregulación del derecho laboral y su regreso al derecho civil. O sea, eso es una postura que está cada vez más sonando más a menudo, ¿no? Y que seguramente ustedes la habrán escuchado con ocasión de esta bendita pandemia que nos está asolando hace más de 6 meses, ¿no? Si ustedes advierten, más lo vamos a ver más adelante, muchas de las medidas que se han adoptado, claro, en situación de pandemia es obvio, tienen que ver con una flexibilización del derecho laboral. Eso lo vamos a ver más adelante. Poco a poco vamos a ir llegando allí. Pero a lo que queremos llegar es cómo se va formando el derecho laboral. No es que se formó de un día a otro, no es que surgió la revolución industrial y al día siguiente ya había derecho laboral, no. No fue así. Hubieron muchas etapas, muchos años que transcurrieron desde la primera revolución industrial hasta que ya en el siglo XX se conforma, digamos, el derecho laboral como una rama ya jurídica autónoma e independiente del derecho civil, con sus propios principios, con sus propias reglas, con sus propios métodos de interpretación, etcétera, ¿no? Ese es un poco lo que tenemos que hablar en cuanto a la formación del derecho de trabajo. Esto es también un poco, bueno, yo estoy siguiendo los puntos que el centro me ha propuesto para el dictado, por lo que si consideran de que algunos son algo repetitivos es porque yo me tengo que ajustar a esos lineamientos y a esas pautas que el centro me da. Esto ya es lo que venimos diciendo, ¿no? El derecho de trabajo, como toda rama jurídica, en realidad, es un desprendimiento del derecho civil. Por eso es que muchos consideran, entre los que me incluyo, al derecho civil como el derecho madre, como el derecho que es el origen, el principio y el final de todo. Finalmente, valga la redundancia, todo se reconduce, todo vuelve o sale del derecho civil. ¿No? Lo que pasa es que en el tiempo van adquiriendo cierta autonomía y se van escindiendo como ramas jurídicas propias, pero tienen muchas particularidades o muchas similitudes con el derecho civil. Pero claro, ¿por qué el derecho de trabajo se escinde y adquiere una autonomía del derecho civil? Porque si ustedes se dan cuenta, en el derecho civil opera una regla, es una regla paritaria, es decir, en el derecho civil, sobre todo en la parte de acto jurídico, específicamente de contratos, nosotros estamos frente a una igualdad entre las partes. Una igualdad en todo el sentido de la palabra. Igualdad que no necesariamente se predica en relaciones de índole laboral, en las que se asume de manera predeterminada que existe una desigualdad en todo sentido, social, económica, etcétera, ¿no? Entre el trabajador, que es la parte débil, frente al empleador, que es la parte fuerte. Entonces, allí, digamos, había un motivo por el cual el derecho civil no podía seguir regulando de manera idónea este tipo de relaciones laborales, porque las partes no estaban en igualdad de condiciones. No había una paridad. Por el contrario, había una desventaja notable entre el empleado y el empleador, entre el proletario y el dueño de la empresa, ¿no? Entre el operario y el patrón. Entonces, si esto es tal cual lo venimos diciendo, cuando nosotros hablamos del fundamento del derecho de trabajo, digamos que lo que el derecho de trabajo o derecho laboral pretende no es otra cosa que analizar, examinar o estudiar todas aquellas relaciones jurídicas o todas aquellas consecuencias que provienen de qué cosa? Del trabajo humano. Todo aquello que tiene que ver con el trabajo de la persona es regulado, es el fundamento del derecho de trabajo. Si eso desaparece, si el trabajo humano desaparece, porque, por ejemplo, es mañana más tarde algo que no está tan lejos de producirse, reemplazado por robots, el derecho de trabajo simplemente desaparece, ¿no? Si la máquina comienza a reemplazar al ser humano, el derecho de trabajo ya no tendría sentido, porque su principal fundamento, y quizás el único, es el regular todas aquellas relaciones
o todas aquellas cuestiones que se derivan de qué cosa, de la prestación o del servicio o del trabajo de la persona humana. De la persona, y decimos persona humana porque, como ustedes saben, en el derecho hay persona natural o humana y persona jurídica. Y en el caso, como les decía, del derecho laboral, el trabajador es siempre una persona natural, un ser humano. No puede haber un trabajador que sea una persona jurídica. No estaríamos dentro del campo del derecho de trabajo. No tendríamos que ir al rubro del derecho societario, a ver qué tipo de figura es la que allí estaría operando, ¿no? Pero mientras nos mantengamos en el derecho laboral, la condición de trabajador es siempre ocupada por una persona natural, por un ser humano. ¿Cuál es la función entonces, no? ¿Qué es lo que pretende el derecho del trabajo en vista al fundamento que hemos señalado? Bueno, pretende que haya una equidad. Bueno, esto es bastante discutible porque ustedes pueden encontrar diversos textos de derecho laboral, tanto nacionales como extranjeros, en donde discrepan de qué cosa es la función del derecho de trabajo. Yo acá tengo algunos libros, es un libro de Manuel Alonso García, que se llama Derecho de Trabajo, muy bueno, lo recomiendo. Este es un clásico, que se llama Los Principios del Derecho de Trabajo, del profesor ya fallecido uruguayo, Américo Pla Rodríguez, una eminencia en Latinoamérica en temas de derecho laboral. Y por ahí tengo también alguno de Javier Neves, un profesor peruano que también escribe muy bien sobre temas laborales, ¿no? Entonces, entre ellos, si ustedes lo leen, no va a haber una coincidencia necesariamente entre lo que es la función del derecho del trabajo, ¿no? Pero digamos que, estudiando un poco más, parece que la mayoría se inclina a pensar que el derecho del trabajo tiene como función lograr que las relaciones laborales se den en un contexto de equilibrio y justicia social. Equilibrio en el sentido de que no hay abusos entre la posición que tiene preferente o de mayor fuerza del empleador respecto del empleado. Y tampoco a la inversa, porque también hay supuestos, y en el Perú los hemos vivido anteriormente, en los cuales el trabajador incluso ha llegado a tener más fuerza y más potencia que el propio empleador, ¿no? A través de la presencia de sindicatos bastante fuertes como algunos que todavía persisten hasta hoy, que no cabe el caso mencionarlos, ¿no? Y justicia social, ¿no? Finalmente lo que se pretende es que toda relación jurídica, independientemente que sea laboral, se desarrolle dentro del principio de justicia, dentro del marco de la justicia. De modo que esa es la principal función del derecho del trabajo. Tenemos su fundamento, su función. Bueno, y el otro es los fines que el derecho de trabajo persigue están ahí señalados, ¿no? Y es que lo que se pretende es que el trabajo sea un elemento o un mecanismo o un medio dignificante para la persona. Es decir, muchos escuchamos de que el trabajo dignifica al hombre, y eso es el principal fin que persigue o que debiera perseguir el derecho del trabajo, ¿no? Que sea el instrumento de dignidad para la persona, pero también el instrumento para que el trabajador principalmente pueda realizar o alcanzar las aspiraciones que se propone en su vida. Acá hay un derecho del que hablaba el profesor ya fallecido, Carlos Fernández Cesareo, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Pues bien, yo puedo alcanzar mi derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, de mi personalidad, a través del derecho de trabajo, a través de mi trabajo. Por eso se dice que el trabajo no solamente dignifica al hombre, sino que también logra que cumpla los objetivos que se ha trazado en su vida. Con lo que hay ahí una doble finalidad que se le atribuye al derecho del trabajo. Entonces, ya hemos visto tres cosas, ¿no? El fundamento del derecho del trabajo, la función y los fines que cumple esta rama jurídica que, como lo decíamos al inicio, no es tan antigua como parece ser, ¿no? Estamos hablando de 2 siglos de existencia, a diferencia del derecho civil, que tiene 20.
En cuanto a las fuentes del derecho de trabajo, en realidad acá hay un tema de inversión. Primero debería estar características del derecho de trabajo y luego fuentes, pero bueno, vamos a seguir con el orden que está allí. Nos estamos refiriendo a fuentes en el sentido normativo. O sea, en el caso del derecho del trabajo, como ocurre con los derechos fundamentales en el orden constitucional, las principales fuentes normativas están dadas por la propia Constitución, pero sobre todo por los tratados y convenciones sobre derechos humanos. No sé si, bueno, algunos habrán escuchado una tendencia que hoy en día está bastante en boga, de la convencionalización del derecho. Hoy ya no se habla de Estado de Derecho, hoy ya no se habla de Estado constitucional de derecho, hoy se habla de un Estado convencional de derechos. ¿Y por qué? Porque antes incluso que la Constitución están los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y todo lo que tiene que ver casi con el derecho de trabajo está emparentado directamente con los derechos humanos. Por eso existe la OIT. De modo que cuando nosotros veamos o analicemos las fuentes, las normativas que rigen las relaciones laborales, a lo que prioritariamente le tenemos que prestar atención son a los tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre todo sobre derechos humanos de carácter laboral. Porque para comenzar, los derechos laborales, como ustedes lo saben, tienen carácter alimentario, de primera necesidad. Pero además, como lo hemos visto, el trabajo es un mecanismo de dignidad para la persona y un mecanismo para que esta persona logre las aspiraciones u objetivos que se ha trazado en su existencia. De modo que hay una trascendencia bastante importante en el derecho laboral. Por eso, en el primer nivel de normas debería ser al revés, tratados de derechos humanos y después la Constitución. Porque como les decía, hoy se habla de un Estado convencional de derechos, en el sentido que antes que la Constitución, antes que la ley, están los convenios o tratados sobre derechos humanos de los que el Perú forma parte. En sentido ya posterior a esas, digamos, normas que guían el ordenamiento jurídico laboral, encontramos la ley, decretos legislativos, decretos de urgencia, como los que se han dado últimamente, por ejemplo, con el caso del trabajo remoto. El trabajo remoto fue una creación contenida en un decreto de urgencia al propósito de la pandemia. Hay ordenanzas también municipales que tienen que ver con trabajo, con derecho laboral, ordenanzas, leyes regionales o decretos regionales que lo mismo, sentencias del Tribunal Constitucional, muchas que hablan sobre el derecho de trabajo, sobre todo sobre la libertad de trabajo. Y en el segundo nivel, o en el tercer nivel, ya tenemos los reglamentos y las normas, digamos, de inferior jerarquía a la ley, ¿no? Hay reglamentos como el que regula, el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, que es el famoso decreto supremo que regula el 728, que es una norma infralegal, y no por ello deja de formar parte del derecho de trabajo y constituye una fuente importante del derecho de trabajo. Y como en un cuarto nivel ya tenemos el reglamento interno, la costumbre y los convenios colectivos, ¿no? Que como ustedes saben son la manifestación de este poder, de esta autonomía que el derecho de trabajo le concede a los trabajadores para que puedan negociar algunas condiciones más favorables con sus empleadores. Porque si no existiera los convenios colectivos, básicamente los beneficios y los derechos que tendrían los trabajadores serían los que están establecidos en el ordenamiento jurídico y ninguno más. La fuerza, la importancia de los convenios colectivos es que permiten mejorar esas condiciones mínimas que están establecidas tanto en la Constitución, en los tratados, como en las leyes y en las normas infralegales. Y esto es importante mencionarlo, porque recuerden ustedes que todo lo que tiene que ver con la regulación, pero sobre todo con la tutela del trabajador, son condiciones mínimas que pueden ser mejoradas a través de convenios colectivos. De ahí la fuerza y la importancia que tienen los convenios colectivos a nivel del derecho del trabajo, en la medida que son instrumentos consensuados que permiten mejorar la posición de los trabajadores.
y hay convenios colectivos en el Perú, por ejemplo, a nivel de la actividad privada, como también a nivel del sector público. Claro, en este último caso son los menos, pero hay también muchos convenios colectivos en entidades públicas, por ejemplo, SUNAR, Salud, etcétera. Y normalmente, claro, hay que decirlo, ¿no? Los convenios colectivos pretenden mejores condiciones para sus trabajadores, pero sobre todo mejores condiciones de tipo económico, es decir, mayores beneficios económicos. Porque normalmente todo lo que se consigue a través de un convenio colectivo, uniformes, medidas de seguridad, etcétera, son beneficios económicos, ¿no? Es decir, se le da el dinero al trabajador para que se compre un uniforme, para que se compre las medidas de seguridad, para que, bueno, de cierre de pliego, tienen algunas entidades como la SUNAT, ¿no? Son beneficios económicos obtenidos a través del convenio colectivo. De manera que, si bien el convenio colectivo aparece al final de esta pirámide, no hay que subestimarlo, porque tiene una importancia bastante superlativa en el campo, en la acción del derecho laboral. Bueno, este es un poco lo que les decía, ¿no? Acá hay un pequeño error. Antes de entrar a los principios, lo que nosotros tenemos que ver cuáles son las características del derecho de trabajo. Bueno, la primera la hemos dicho más de una vez en los minutos que venimos hablando, y es que el derecho laboral es, aunque no lo parezca, una rama jurídica joven. No tiene más que 2 siglos de vida y es bastante joven. Pero además, también lo he dicho, el derecho laboral está en constante formación y también en constante deformación. Eso es algo que no lo he puesto. Porque así como hay algunos que consideran que el derecho laboral debe potenciarse, hay otros, y cada vez son más, que postulan la tesis de que el derecho laboral debería desaparecer y debería haber una desregulación laboral por los sobrecostos que tanta regulación o tantos derechos, tantos beneficios laborales generan a la industria o a la producción, al mercado finalmente, ¿no? Pero es cierto de que el derecho laboral, para bien o para mal, está en una constante formación. Y vuelvo a señalarles el ejemplo de estos 2 institutos laborales que se crearon con ocasión de la pandemia. ¿Qué se creó con ocasión de la pandemia? El primero, la famosa licencia con goce sujeta a compensación de horas. Ese es un instituto novísimo, creado por el legislador laboral peruano, ¿no? Porque no sé si en otro país existirá ese supuesto. Hasta antes de la pandemia, yo tenía licencia con goce, y no tenía que compensar nada, o licencia sin goce de haber. En el caso de la licencia con goce, lo que había era una suspensión imperfecta del contrato de la relación laboral, porque seguía percibiendo remuneración, pero cesaba mi principal obligación, que era la de asistir al centro de trabajo. El caso de la licencia sin goce de haber, había una suspensión perfecta de labores. No se pagaba remuneración, ni tampoco yo tenía la obligación de asistir al centro de labores. Pero cuando se crea esta figura de la licencia con goce sujeta a compensación, en realidad se crea un instituto jurídico nuevo, bastante peculiar, ¿no? Y que definitivamente ha permitido a muchos mantener el empleo, sobre todo en el ámbito público, en el ámbito de los servidores civiles, ¿no? Los servidores civiles de alguna manera nos hemos visto resguardados digamos, en la preservación del empleo por este instituto de la licencia con goce sujeta a compensación. Y el otro instituto nuevo que se creó, y que lo vamos seguramente a tratar al final de la clase, es el trabajo remoto, ¿no? Que muchos dicen teletrabajo, no, no es teletrabajo. No es teletrabajo porque hay una gran diferencia entre entre el teletrabajo y el trabajo remoto. Y es que el teletrabajo surge de un acuerdo entre empleado y empleador. O sea, hay una connivencia, un acuerdo de voluntades. En el trabajo remoto eso no existe. En el trabajo remoto, en razón de las circunstancias, es el empleador el que decide qué trabajadores van a prestar sus servicios desde su casa durante el horario de trabajo. Entonces, esa es una institución laboral nueva también.
lo que evidencia o da razón a esta frase de que el derecho laboral está en constante formación, en constante cambio. Es bastante mutable, bastante dinámico, ¿no? Ahí le he puesto dos ejemplos rápidamente que demuestran esta mutabilidad o este cambio constante que se predica del derecho laboral o del derecho del trabajo. La segunda característica, que es algo casi de perogrullo, una verdad que no necesita decirse, es que el derecho laboral tiene una naturaleza tuitiva. ¿En favor de quién? Obviamente del trabajador. ¿Y por qué? Por lo que decíamos al inicio. Se parte, o sea, se asume de manera predeterminada de que existe una desigualdad entre el trabajador y el empleador, de que el trabajador es dentro de la relación laboral, dentro de este acto jurídico laboral, es la parte más débil si lo miramos o lo confrontamos al empleador. Entonces, lo que pretende el derecho laboral es compensar de alguna manera esa inferioridad. Por eso que el derecho laboral es tuitivo, y de ahí, de esa naturaleza tuitiva, se derivan una serie de principios que en la mayoría de casos están previstos en favor del trabajador antes que el empleador. Otro punto importante es que el derecho de trabajo y todas las normas que forman parte de él son normas de orden público, es decir, son indisponibles para las partes, salvo aquellos supuestos en los que estas normas o los beneficios o derechos que contengan estas normas sean mejorados a través de la autonomía privada, y nos referimos a esto que hablábamos previamente. Yo, a través de un convenio colectivo, puedo mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, y eso es permitido. De modo que podríamos concluir, algo que no está en la diapositiva, las normas del derecho laboral son normas de orden público, pero de mínima protección, lo que significa que yo puedo mejorar la protección o el beneficio de los trabajadores haciendo uso de mi autonomía privada, o de la autonomía privada que tiene tanto el trabajador como el empleador. Obviamente el trabajador a través de gremios del sindicato, ¿no? Porque es el sindicato el que se pone de acuerdo con el empleador para lograr mejores condiciones de trabajo para sus afiliados. Entonces, ahí siempre hay que tener cuidado, son normas de orden público, pero de mínima protección. No puedo rebajar el nivel de protección que está establecido en las normas del derecho laboral. Lo puedo mejorar, lo puedo elevar, pero nunca rebajar. El otro tema, bueno, los dos últimos temas creo que básicamente se derivan de los tres anteriores. El otro es que en el caso del derecho del trabajo tiene una significación social profundamente arraigada por el mismo hecho de que quien trabaja, en la gran mayoría de casos, y perdónenme la expresión, no lo hace por hobby, lo hace porque necesita trabajar para vivir. Claro, hay veces que en el Perú sobre todo, y en el sector público, lo tengo que decir, se vive para trabajar, porque todo el día se para trabajando. Esa no es la idea es trabajar para vivir. De modo que aquel que trabaja lo hace porque está en una situación de necesidad. Es por ello que la retribución o la remuneración que se percibe por el trabajo realizado tiene carácter alimentario, porque se parte de la premisa de que en el 99.9% de los casos, quien trabaja lo hace porque tiene que satisfacer sus necesidades primarias. O sea, se necesidades, para satisfacer aspiraciones, para dignificar a la persona. De modo que hay un profundo matiz social que involucra o que tiñe a todo el derecho de trabajo. La última característica que está ahí señalada es el carácter heterónomo del derecho de trabajo, es decir, el derecho del trabajo, como lo decíamos en el numeral C, o la capítulo C, es normativo. Norma, ¿qué norma? Las relaciones, las situaciones, las consecuencias que se dan con ocasión de la prestación de servicios del trabajador a un tercero. ¿Quién es ese tercero? El empleador. Estas son las características más básicas del derecho de trabajo. Pueden encontrar algunas más, seguramente si leen los textos que les he señalado, harán 5 o 10 más.
He tratado de resumir, dado el corto tiempo que tenemos, las más importantes y las más trascendentes. Bueno, derivado de la naturaleza tuitiva, sobre todo del derecho del trabajo, surgen los principales principios del derecho laboral. Y el primero es algo que ya lo hemos señalado al hablar de las características del derecho del trabajo, el principio protector, por el que se señala de que en el derecho del trabajo no se asume una igualdad entre las partes, sino que el derecho del trabajo asume o tiene como objetivo un amparo preferente de aquella parte que se considera se encuentra en una situación de inferioridad, que es el trabajador. ¿Y por qué es importante el principio protector o el principio tuitivo, que también, como también se conocen? Porque de este principio se derivan otros subprincipios, como por ejemplo el principio properario, este famoso principio que dice que ante la duda se prefiere aquella interpretación que sea más favorable para quién, para el trabajador. La norma más favorable, es decir, que ante la colisión de normas que se encuentran vigentes en el mismo momento, prefiero aquella que le da mejores condiciones o mayores beneficios al trabajador, o la condición más beneficiosa. Cuando existe una condición o una situación que resulta más beneficiosa para el trabajador y las normas posteriores como que rebajan ese estándar. Cuando estamos en esa situación se aplica la condición más beneficiosa. Es decir, aun cuando existan normas posteriores, yo mantengo mi condición o mi situación anterior porque resulta más beneficiosa para el trabajador, más beneficiosa que la nueva realidad que se le pretende imponer. Y esto no es nuevo en el derecho del trabajo. Esto ha sido ya señalado en muchas decisiones de la OIT y en muchas recomendaciones también de la OIT. Hay un principio, que no lo he puesto acá porque es más un principio constitucional, pero bueno, lo digo, que se llama el principio de progresividad de los derechos laborales. Algunos lo dicen en afirmativo, el principio de progresividad de los derechos laborales. Hay otros que lo dicen en sentido negativo. El principio de no regresión de derechos laborales. Es el mismo principio leído o dicho de maneras distintas. En un caso de manera positiva, en otro caso de manera negativa. Y lo que se establece a través del principio de progresividad es de que las disposiciones posteriores o las normas posteriores que se emitan en el ámbito del derecho del trabajo no pueden nunca rebajar ni desconocer los beneficios ya ganados por el trabajador. De modo que las disposiciones laborales posteriores o mantienen la condición del trabajador y los beneficios que importa esa condición o la mejoran. Nunca puede haber un retroceso en el nivel de protección ni en el nivel de bienestar de los trabajadores. Y eso lo ha dicho la OIT en muchos pronunciamientos, en muchas opiniones e incluso en recomendaciones. Esto parte de este beneficio o este subprincipio de la condición más beneficiosa que deriva a su vez del principio tuitivo del derecho de trabajo, ¿no? Este carácter tutelar el que determina que las regulaciones posteriores que se hagan a nivel interno no puedan ser menos beneficiosas o más perjudiciales para los trabajadores. En el Perú tuvimos un ejemplo, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Ustedes saben de que la CTF para los trabajadores de la actividad privada se deposita 2 veces al año, semestralmente. Bueno, en algún momento en nuestro país el ordenamiento laboral cambió esa regla y estableció de que el pago de la compensación por tiempo de servicio se iba a realizar al final de la relación laboral. La OIT, ante un pedido que se hizo por varios gremios sindicales, en ese momento sacó una opinión que decía de que esa disposición iba contra este principio de regresividad o de no regresividad de los derechos laborales.
porque definitivamente le era más favorable al trabajador que se le abone semestralmente la CTS a que se le pague toda junta a final de la relación laboral. ¿Y por qué le era más favorable lo primero? Porque él tenía la oportunidad de depositar ese dinero en un banco y ir generando intereses bancarios a su favor. O sea, ese dinero se generaba producción, ¿no? O sea, frutos, digámoslo así, ¿no? Que estaban representados por los intereses, cosa que no existía en el supuesto en el que la CTS se le pagase al final de la relación laboral. De modo que ya hemos tenido algunos casos en los que la OIT ha señalado de que la legislación peruana en algunos supuestos podría estar yendo contra este principio de no regresión o de progresividad de los derechos laborales. Otro principio importante, del que ustedes seguramente también han escuchado mucho, es la irrenunciabilidad de derechos en el ámbito laboral. Y acá hay una buena lectura de Américo Pla Rodríguez, que lo mencioné hace un momento, un profesor uruguayo ya fallecido, entiendo que ya fallecido, que era, digamos, el mejor laboralista de Latinoamérica durante muchos años. Y él habla o dice de que la irrenunciabilidad de los derechos no solamente tiene que verse en el momento en el que el trabajador está bajo una relación laboral. Es decir, muchos entienden de que la irrenunciabilidad de derechos solamente opera cuando el trabajador está dentro de una relación laboral. Pero cuando él renuncia, ¿no? Y ya no está inmerso en una relación laboral, ya no puede hablarse de irrenunciabilidad de derechos. Es decir, si mañana el trabajador renuncia y decide no reclamar, por ejemplo, su CTF, bajo la posición de aquellos que difieren de Pla Rodríguez, ahí no habría irrenunciabilidad de derechos. Para Pla, sí. La irrenunciabilidad de derechos laborales va más allá de la existencia de una relación laboral. Abarca también supuestos en los que esta relación ya acabó, ya culminó. Igual el trabajador sigue privado o no tiene efectos aquellas decisiones aparentemente libres que él pueda dar, mediante las cuales renuncia a los derechos y a los beneficios que en su momento su empleador le debió conceder u otorgar, ¿no? Y es importante porque actualmente la Corte Suprema ha recogido en varias casaciones esta postura de Pla Rodríguez de hace muchos años, ¿no? La Corte Suprema, bueno, en realidad la Corte Suprema está dividida, porque no sé si hay alguno que litigue por acá, pero ustedes saben que los que ven temas laborales son 3 salas de la Corte Suprema. Hay la primera sala transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, la segunda sala transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, y la sala permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. De modo que son 3 salas, más o menos, las que ven temas laborales a nivel de la cúspide de la justicia ordinaria en el Perú. Y no todas las salas necesariamente piensan de la misma manera. Pero en la gran mayoría de casos sí han tenido, o han sido unánimes en reconocer o en señalar que la irrenunciabilidad de derechos trasciende la terminación de la relación laboral. De modo que un trabajador que ya no está, o un ex trabajador, porque sería su condición correcta, que está fuera de una relación laboral porque ya terminó, lo despidieron, renunció, etcétera, tampoco podría renunciar de los derechos que en su momento no fueron otorgados o no fueron cumplidos por su empleador. De modo que el principio de renunciabilidad de derechos se extiende más allá de la existencia de la misma relación laboral que genera estos derechos o beneficios, ¿no? Espero que me haya dejado leer bien en este punto. El otro principio es también está muy en boga hoy en día con el tema de los CAS y las locaciones de servicio, y tiene que ver con la continuidad de la relación laboral. Lo que pasa que en el derecho laboral lo que se persigue es una continuidad en la relación. A lo que se apunta es a contratos de trabajo de naturaleza indeterminada, lo que se llama plazo indeterminado. Lo que se quiere son contratos a plazo indeterminado antes que contratos a plazo determinado o por hora específica o a plazo fijo, etc. Entonces, este principio lo que persigue es
tratar de encontrar una solución de continuidad en la relación laboral entre un trabajador y un empleador. Y los casos más emblemáticos que hemos tenido en el Perú y que actualmente se siguen viendo son los famosos CAS, contratos administrativos de servicios, que operan en la administración pública, pero que se encontraban precedidos de locaciones de servicios. Seguramente algunos han visto o habrán escuchado, nosotros desde el año 2008 incorporamos el 1067, que es el 1057, perdón, que es el decreto legislativo que crea el contrato administrativo de servicios, famoso CAS, y que es una modalidad de contratación laboral privativa exclusiva del sector público. ¿Ok? Pero ¿qué ocurría? Que antes de la celebración de estos CAS o de la existencia de los CAS, las relaciones que tenía el Estado con algunas personas, con algunos trabajadores, entre comillas, eran locaciones de servicios. De modo que aparece el CAS y todas estas locaciones de servicio previas se convierten en CAS. Y ahí lo que ha aplicado muchas veces las Cortes Supremas y también las Cortes Superiores de Lima, de Arequipa, de distritos judiciales importantes, es el principio de continuidad. Lo que ha dicho la Corte Suprema y también las Cortes Superiores oye, allí hay una continuidad en la relación laboral. Claro, han mezclado también el tema de la primacía de la realidad que vamos a ver más adelante, pero han hablado también del principio de continuidad. Lo que se persigue es una solución, un trato sucesivo en la relación que involucra a un empleado con un empleador. Y eso es lo que se llama el principio de continuidad, definido como está allí en la diapositiva, como esta idea de atribuirle la más larga duración a la relación laboral, desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos. Es una frase que he tomado de Américo Plas, ¿no? Y como les digo, este principio es aplicado normalmente al momento de ventilarse estas cuestiones que tienen que ver con los CAS y con los contratos de locación de servicios que precedieron a estos CAS. Bueno, hay un problema con el orden de las diapositivas, pero ahí está. El otro principio importante, quizás el medular, que no es exclusivo del derecho de trabajo. Muchos dicen el principio de primacía de la realidad es exclusivo del derecho de trabajo. No, no es tan exclusivo. Nace también del derecho civil. En algunos casos hay primacía de la realidad también en el derecho civil. Por ejemplo, en los contratos simulados. Hay primacía de la realidad también en el campo procesal civil. Hay primacía de la realidad en el derecho administrativo, ¿no? Cuando tenemos actos administrativos disfrazados de cartas o de oficios. Ahí se aplica también un principio de primacía de la realidad, que no se conoce como primacía de la realidad en el campo administrativo, sino como verdad material, pero es lo mismo. De modo que este principio de primacía de la realidad, si bien es más conocido por ser parte del derecho de trabajo, no es exclusivo ni excluyente de esta rama jurídica. Y lo que nos dice es que ante un supuesto de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en los documentos, acuerdos o contratos, debe prevalecer la práctica, la realidad. Es decir, si tengo una locación de servicio, en realidad lo que se está dando es una prestación laboral, importa poco que el contrato se denomine locación de servicio, porque por primacía de la realidad, lo que existe allí es una relación laboral disfrazada de un contrato civil. Y el principio de primacía de la realidad parte de este viejo aforismo del derecho civil. Por eso les digo que el derecho laboral es muy devoto del derecho civil. Este viejo aforismo del derecho civil que dice: en el derecho las cosas no son lo que dicen ser, sino lo que realmente emana o sale de su contenido. Es decir, yo puedo llamarle algo contrato de locación de servicio, pero si hay prestación personal, si hay subordinación, si hay remuneración, ese es un contrato laboral. Porque la esencia es lo que manda antes que la denominación que se le da a las cosas en el derecho. Y ese es un viejo aforismo del derecho civil. Las cosas no son lo que dice ser, sino lo que fluyen de su esencia. Y ahí tenemos manifestación de ese aforismo, un poco es el principio de primacía de la realidad.
Bueno, el principio de razonabilidad también lo habíamos dicho al momento de hablar los fines del derecho del trabajo, y es lo esta idea de que la prestación, la relación laboral entre el empleado y el empleador se guíe bajo criterios de sensatez o de razonabilidad y bajo ideas de justicia. Cuando Américo Pla estaba leyendo justo antes de la clase lo que él decía respecto al principio de razonabilidad, y él hablaba de una diferencia que supuestamente se da entre lo que es racionalidad, que tiene que ver con el raciocinio, y razonabilidad. Y Américo Pla concluye en que es lo mismo, ¿no? Hablemos de racionalidad o hablemos de razonabilidad, nos estamos refiriendo a la misma cosa, ya es a este grado de razón o de sensatez que debe primar o que debe existir al momento de ejecutar las prestaciones que son propias de una relación de origen o de naturaleza laboral. Pero además, aunándole este tema del ideal de justicia, es decir, de siempre tiene que haber una justicia como un valor, como una aspiración en el ejercicio o en el escenario o en el contexto de una relación de naturaleza o de índole laboral. Otro principio, hasta aquí, todos los principios, digámoslo de alguna manera, están en favor de ¿quién? Del trabajador. Primacía realidad es en favor del trabajador, intuitivo es en favor del trabajador, continuidad es en favor del trabajador, razonabilidad también se puede decir que es en favor del trabajador, etc. Pero hay un principio, quizás el único, que juega más para el empleador que para el trabajador, y es el principio de la buena fe laboral, que, por ejemplo, Manuel Alonso García lo llama como principio de rendimiento. Américo Pla lo llama como principio de la buena fe laboral. Me parece que Neves también lo denomina principio de rendimiento. Bueno, distintas denominaciones para el mismo principio. Y lo que se establece con el principio de la buena fe laboral es que el trabajador debe poner su máximo esfuerzo y su mayor dedicación y atención para la prestación de los servicios o de las labores que le son encomendadas por su empleador. De modo que se vulnera la buena fe laboral cuando se baja adrede o de manera intencionada el rendimiento, cuando hay trabajo a desgano, es decir, el trabajo negligente, el trabajo abúlico. También se afecta la buena fe laboral, y eso muchas veces no lo advertimos, cuando dentro del horario de trabajo yo realizo labores distintas de las que me corresponden como trabajador. Si, por ejemplo, alguno de ustedes dentro del horario que le corresponde en su trabajo, están haciendo la tesis de su maestría, ahí están vulnerando el principio de la buena fe laboral, porque eso se conoce como la infidelidad del trabajador. Por ahí también hay muchos autores que lo tratan, ¿no? Alonso García, yo tengo acá un material de derecho laboral de hace mucho tiempo, pero que sigue manteniendo actualidad porque en realidad los extractos de las lecturas son muy buenas. Muchos hablan de Alonso Lea, por ejemplo, también escribe sobre derecho laboral, Salafranco, ¿no? Muchos hablan de infidelidad del trabajador en aquellos escenarios en los que, aprovechándose digamos, de los mecanismos o de las condiciones que el empleador le pone, este trabajador realiza labores distintas a las que realmente le corresponden, ¿no? O sea que estudia para su maestría, o sea que hace trabajos que corresponden a otro empleador, ¿no? Son supuestos que se conocen como de infidelidad o de deslealtad del trabajador, que violan este principio de la buena fe laboral. Pero claro, si ustedes buscan lo que es el principio de la buena fe laboral en el ámbito del derecho del trabajo, van a encontrarse con que básicamente se refiere al trabajo de bajo rendimiento o al trabajo de desgano, ¿no? Es lo que la definición más corriente que grafica o que se le da al principio de la buena fe laboral, ¿no? Y definitivamente es una infracción a la normativa y al derecho del trabajo que puede dar lugar a que el empleador, dentro del ejercicio de su poder de dirección, sancione esa conducta indebida por vulnerar el principio de la buena fe laboral de su trabajador.
Y aquí terminamos todo lo que es principios. Y entramos a un tema que hasta hoy sigue siendo bastante debatible. Ustedes saben que en el Perú hay un libro muy interesante, casi de lectura obligatoria, del profesor Wilfredo Sanguinetti Raymond, que se llama El contrato de locación de servicio. Y lo que un poco quiere hacer el profesor Sanguinetti en esa obra, muy interesante por cierto, es tratar de diferenciar los supuestos en los que realmente existe un contrato de locación de servicios y en los que hay una relación laboral. Porque claro, durante muchos años, y hoy también, hasta hoy, que de duda cabe que todavía se sigue dando esta situación, se encubren verdaderas relaciones de trabajo o relaciones laborales a través de contratos de locación de servicios. Y eso es una verdad incontrastable. Como yo digo, una verdad de perogrullo, es decir, una realidad que no necesita demostrarse. Ocurre. Pero en el Perú, por momentos, hemos llegado al extremo opuesto. Es decir, hemos llegado a señalar de que toda locación de servicios, ¿no? Toda locación de servicios es un contrato de trabajo. Y yo alguna vez, hace algunos años, no muchos realmente, vi un caso increíble que, bueno, se los comento, ¿no? Era un gafitero que iba a hacer trabajos de plomería, ¿no? En un determinado, en una casa, en un departamento, y iba, pues un día fue 3 veces o fue 4 veces al mes, y el tipo demandó al quien lo había contratado porque supuestamente estaba encubriéndose una relación laboral, ¿no? Él se consiguió un par de testigos, una declaración por ahí de parte, algunas fotos, qué sé yo. Lo más increíble fue que el juez especializado laboral le dio el favor a este señor y declaró fundada su demanda y determinó que allí existía un contrato de trabajo. Y es que, como les decía, en el Perú nos hemos ido ya al otro lado y hemos prácticamente asumido que toda locación de servicios encubre una relación laboral. Y yo frente a esta situación siempre digo algo, si eso es así, si realmente estamos frente a una situación en que todo contrato de locación de servicios es un contrato laboral encubierto, entonces lo primero que tendríamos que hacer es derogar todo el capítulo del Código Civil que regula el contrato de locación de servicios. Porque pocos, pero hay escenarios en los cuales existen verdaderas locaciones de servicios y que no están encubriendo ninguna relación laboral. Antes de ser procurador, bueno, yo les he dicho que hace 7 años casi soy procurador público de servir, antes fui 11 años apoderado judicial del Indecopi y también un tiempo corto apoderado judicial de Proinversión. Bueno, en mi experiencia profesional tuve la oportunidad de ver un caso, bueno, ya les conté uno, les cuento otro, de una persona que era un verdadero locador, y que trabajaba en ese entonces para el órgano de control interno, en la época en que los órganos de control interno de la Contraloría General de la República dependían administrativamente de las entidades de origen. Hoy ya no es así. Entonces, la entidad, alguien por ahí, tuvo la mala suerte o la mala idea de darle a este señor, que era un perfecto locador, un pase vehicular. ¿Y por qué? Porque como este señor era locador, para el mejor desempeño de sus labores, necesitaba acudir a la oficina de control interno para hacer, bueno, los servicios, para brindar los servicios que le correspondían. Y entonces se le dio un pase vehicular. Y este señor utilizaba el pase vehicular. Bueno, llegó un momento en que se dijo, bueno, ya cumpliste tus labores, ya brindaste los servicios para lo que fuiste contratado, hasta aquí nomás. Y él demanda. Y él demanda y dice, acá ha habido una relación laboral encubierta. ¿Y cuál es tu prueba? Le dice el juez, el pase vehicular. Porque solamente se le puede dar pase vehicular a un trabajador. Y ese era el único medio de prueba que sustentaba la supuesta existencia de un contrato de trabajo encubierto
supuestamente, por una locación de servicios. Yo recuerdo, y esto no es por humildad aparte, que cuando yo llegué a la entidad en ese entonces, veníamos perdiendo en primera instancia. Pero veníamos perdiendo porque, digamos, la sentencia de primer grado, del juez especializado laboral, no había hecho un adecuado análisis sobre todos los elementos que se tenían que dar para hablar de una verdadera relación laboral. Además, estábamos en el ámbito de la anterior ley procesal de trabajo. La nueva ley es mucho más intuitiva para el trabajador. La antigua ley era un poco más equilibrada. Entonces, lo que se hizo es demostrar ante la sala superior de que el trabajador, o el supuesto trabajador, el demandante, solamente tenía un medio de prueba. Nada más. Y era un pase vehicular. Y que ese pase vehicular no le había sido otorgado únicamente a él, se le había otorgado también a otros locadores para facilitarles el cumplimiento de sus servicios. Porque hay locadores que necesariamente tienen que acudir a la entidad para poder prestar sus servicios. Y no por ello vamos a hablar de que existe una relación laboral encubierta. Y acá también, como les digo, hay un gran problema. O sea, prácticamente se asume que todas las locaciones de servicio, y peor aún si son del Estado, son contratos de trabajo. En el Estado tú contratas a alguien por locación de servicio y ya te dicen de que es un trabajador disfrazado. No es así. Nosotros, por ejemplo, los procuradores públicos, podemos contratar abogados por resultados. Es decir, eso es algo que no está muy bien porque los abogados procesalistas realizamos una labor de medios antes que de resultados. Pero bueno, o sea, yo puedo contratar locadores y decirle, mira, te doy estos 10 procesos y tú tienes que hacer tal y tales acciones. Y no por ello me van a decir de que esos locadores son trabajadores disfrazados. Más aún cuando en el caso particular esos locadores están en su casa, trabajan desde su casa. Tienen que reportar, obviamente tienen que reportar, porque yo soy el comitente. Yo soy quien contrato, o sea, yo tengo que ver, yo requiero de esos servicios para poder apoyar la labor que realizo en defensa de los intereses de la entidad. Pero no por eso vamos a llegar al extremo de decir que toda locación de servicios encubre o tapa una relación de naturaleza laboral. Pues que si estamos en ese supuesto, entonces tenemos que derogar todo el capítulo del Código Civil que tiene que ver con la locación de servicios, y esa figura de larga data, históricamente hablando, tendría pues que arrancarse por completo del ordenamiento jurídico nacional. Es que hay mucho por trabajar. Porque realmente para hablar de un contrato de trabajo se tiene que cumplir la prestación personal, se tiene que cumplir la subordinación, se tiene que cumplir la remuneración, ¿no? Y hay veces que, por ejemplo, estos locadores no perciben una retribución de manera periódica, lo que es un elemento de juicio más en favor de que estamos frente a una locación verdadera antes que frente a un contrato de trabajo disfrazado. Pero a veces esos elementos se pierden bajo este principio intuitivo y este principio de primacía de la realidad, y los jueces pues prácticamente equilibran la balanza ya casi totalmente hacia el trabajador y declaran fundadas sus demandas sin hacer un mayor análisis de lo que tienen a la vista o de los propios medios de prueba que son presentados por quienes dicen han sido trabajadores, que básicamente a veces son medios de prueba minúsculos, un medio de prueba. O sea, en el caso que les comento, el señor lo que presentó fue el pase vehicular y punto. O sea, ¿desde cuándo un pase vehicular demuestra de manera suficiente y fehaciente la existencia de una relación laboral? O sea, ahí faltaba el elemento del juicio. Si me dices que hay un marcado de tarjeta o el apunte periódico de una determinada hora de entrada y salida en el cuaderno del vigilante, si se le envía algún documento o un correo que denote un acto de subordinación de esta persona hacia el jefe, si hablamos ahí sí, de un pase vehicular, estamos hablando de un conjunto de medios de prueba que valorados podrían llegar a determinar que existió una relación de tipo laboral. Pero sobre la base de un único medio de prueba, además es un medio de prueba que no acredita nada, porque simplemente demostraba de que el señor podía entrar con su vehículo para realizar las labores propias de la locación, no puede llevar a concluir, no puede servir para concluir de que estamos frente a una relación de tipo laboral. Pues ahí yo les he puesto
unas jurisprudencias tanto del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, del Poder Judicial también, ¿no? Y un poco abonan en lo que nosotros venimos diciendo. O sea, no es tan fácil, o no debería ser tan fácil, demostrar, lo digo de otro modo, debería ser un poco más complicado para una persona que demanda demostrar que el lazo jurídico que lo unió con la entidad o con la empresa fue un contrato de trabajo disfrazado. Porque si solamente decimos que cualquier medio de prueba que presente sirve para acreditar la existencia de la relación laboral y automáticamente se invierte la carga de la prueba en perjuicio del empleador, con lo que el empleador tendría que demostrar un hecho negativo o hechos negativos en el sentido que tendría que demostrar que no existió una relación laboral, sino una relación de otro tipo, la cosa va a estar siempre cuesta arriba para los empleadores. Yo he visto casos en la administración pública, en las entidades donde he trabajado, de locadores puros que han sido repuestos como si fuesen trabajadores. Y que yo le digo, ¿no? Eran locadores. No iban todos los días, iban de vez en cuando, presentaban productos en la mayor cantidad de veces, productos, informes, perdón, hacían actividades específicas, diferentes unas de otras. Entonces era muy difícil en esos casos sostener de que existía bajo el ropaje de una locación de servicios una relación de naturaleza laboral. Lamentablemente a veces los jueces laborales, con el respeto que me merecen, porque yo soy muy respetuoso de la judicatura en el Perú, asumen ya una posición demasiado intuitiva, ¿no? Pero sobre todo ya se inclina la balanza de manera desmesurada en favor del trabajador y en contra del empleador, donde prácticamente lo que el empleador tiene que probar es algo ya que imposible, ¿no? Algo que no se puede acreditar. Y ya hay una posición, digamos, anticipada del órgano jurisdiccional en favor de asumir que existió una relación laboral, va a ser muy difícil, pero muy difícil cambiar esa situación, o cambiar esa idea, o ese concepto que pueda tener, o digamos, ese ánimo garantista, o esa idea que pueda tener el juzgado al momento de resolver, ¿no? Entonces acá también hay mucho, como se dice, pan por rebanar, porque ahorita esto lo seguimos viviendo, ¿no? Yo sigo viendo casos dentro de la administración pública de locadores puros que demandan en la vía laboral reincorporaciones o pago de beneficios sociales, etcétera, como si fuesen o si hubiesen sido trabajadores, cuando en realidad no lo fueron, ¿no? Bueno, pero esa realidad está muy lejos de cambiarse hoy en día, ¿no? Porque, bueno, ha habido es cierto, ha habido toda una, y sigue habiendo, una mala utilización del contrato de locación de servicios para encubrir relaciones laborales en muchos casos, ¿no? Pero no en todos, ¿no? Hay contratos de locación, lo reitero, de servicios que son puros, civiles, y que no tienen por qué ir a la vía laboral, ni tienen por qué generar reincorporaciones, ni pago de remuneraciones de vengadas, ni beneficios sociales. Y por eso recomiendo siempre la lectura del profesor Sanguinetti Raymond, porque me parece que es bastante esquemática y bastante buena en este punto. Uy, se nos va la hora. Bien, esto también un poco lo hemos conversado al momento de hablar de el principio de continuidad laboral. Cuando nosotros hablamos de clases de contrato de trabajo, y allí está la lectura del profesor René Mujica, tiene un libro que se llama Introducción al Derecho de Trabajo, muy bueno, en donde él diferencia los contratos de trabajo de una manera bastante simple, como ocurre en el derecho civil. Él dice, existen contratos de trabajo típicos y existen contratos de trabajo atípicos. Nos quedamos en offside, como dice, por usar un término futbolístico. ¿A qué se refiere uno? ¿A qué se refiere el otro? Fácil. Los contratos laborales típicos son aquellos a plazo indeterminado.
Lo que siempre se quiere es una relación laboral a plazo indeterminado, de naturaleza indeterminada. Por su parte, los contratos de trabajo atípico son aquellos que no son indeterminados. Por ejemplo, los contratos de temporada, que están regulados en el tubo de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, los contratos de suplencia, los contratos por razones de situaciones excepcionales de productividad que puede atravesar una empresa, los contratos a plazo fijo, o ahora los contratos a hora determinada. Esos son los típicos, perdón, los clásicos ejemplos de contratos atípicos, porque en ellos no hay una naturaleza de indeterminación en el tiempo. Pero cuando estamos frente a contratos laborales de naturaleza indeterminada, bajo el régimen laboral de actividad privada, que es 7728, que es la Ley de Fomento del Empleo, nos encontramos ante lo que la doctrina denomina, sobre todo la doctrina nacional, los contratos típicos. De manera que sobre este punto hay poco que decir, porque básicamente la diferencia es esa, ¿no? Si estoy frente a un contrato a plazo indeterminado, es un contrato típico. Si estoy ante contratos que no son a plazo indeterminado, sino son por hora específica, por temporada, por suplencia, estoy frente a contratos atípicos. Y eso es un poco lo que expliqué. No me acordaba que había una diapositiva que desarrollaba esto, digamos, o ponía los ejemplos, ¿no? Y hay algunos ejemplos de contratos atípicos, ¿no? Regulados en la legislación laboral nacional, entiéndase el decreto legislativo 728, entiéndase de manera más específica el tubo de la ley de productividad y competitividad. Son los contratos de naturaleza temporal, contratos de naturaleza accidental, contratos para ahorro o servicio, contratos de suplencia, etc. Bien, esto es otro elemento importante cuando nosotros hablamos de una relación laboral, sobre todo de un contrato de trabajo, son qué tenemos que encontrar en un contrato, en una relación, para calificarla o tipificarla como laboral. Y hay los tres elementos clásicos que deben coincidir, que deben darse de manera conjunta para hablar de una relación laboral. Y que esto es parte de los cursos de pregrado de Derecho Laboral que todos llevamos, ¿no? El primer elemento esencial de una relación laboral, porque no puede faltar, si no está, no hay una relación laboral, es la prestación personal de servicios. ¿Qué significa esta actividad humana, como lo decíamos, propia, directa e inmediata de una persona natural que se brinda en favor de un tercero? ¿Y por qué decimos que es propia, directa e inmediata? Porque esta persona, el trabajador, que es una persona natural, no puede realizar las labores que le corresponden recurriendo a otras personas. Es decir, yo como trabajador no puedo contratar a uno de ustedes para que realice las funciones de naturaleza laboral que me corresponden a mí, porque la prestación de servicios es de naturaleza personal. La tengo que hacer yo, las actividades las tengo que brindar directamente yo. Por eso que algunos sostienen que en los contratos de trabajo hay una especie de naturaleza o característica intuito persona. Se contrata a la persona como trabajador porque lo que se pretende es el trabajo o la actividad de esa persona, no de otra. La actividad prestada por esa persona. Por eso se habla de prestación personal de servicios. Y acá hay una diferencia con la locación, porque en la locación es posible, es factible que el locador se valga de terceros para cumplir con los servicios que han sido encomendados o que le han sido encomendados por el comitente. Eso está en el Código Civil. Esto nunca se puede dar en un contrato de naturaleza laboral. Nunca puede un trabajador contratar a otro por propia cuenta del trabajador para que realice las labores que le corresponden. Definitivamente allí no habría prestación personal de servicios. Ahí existiría cualquier otra figura, menos prestación personal de servicios. Otro elemento importante, indispensable, que tiene que darse para hablar de una relación laboral,
es la subordinación, el famoso poder de subordinación que le corresponde al empleador y que le permite dirigir la actividad de sus trabajadores o de su trabajador, fiscalizar, supervisar y, de ser el caso, sancionar aquellas inconductas laborales en las que incurra su trabajador o sus trabajadores. El principio de subordinación, o el elemento de la subordinación, más que un principio, el elemento de la subordinación, hoy en día está muy cuestionado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Antes se permitía y era pacífico que, haciendo uso del poder de subordinación, el empleador modificase la jornada de trabajo, el horario de trabajo. Más que la jornada, el horario, porque la jornada es el horario es la medida de la jornada, ¿no? La jornada es de 8 horas diarias. ¿Cómo distribuyo esas 8 horas diarias? Es parte del horario de trabajo. Entonces, a través de la subordinación y del poder de dirección que ella le otorga al empleador, el empleador podía modificar el horario. Sin embargo, hoy, a la luz de las nuevas decisiones de los órganos jurisdiccionales laborales en el Perú y de algunas recomendaciones también y pronunciamientos de la OIT, eso ya no se podría, ¿no? O sea, el empleador ya no podría o ya no puede modificar de manera unilateral el horario de trabajo, porque eso excedería el poder de dirección que tiene atribuido, ¿no? O que le ha sido conferido. Tampoco puede cambiar el lugar de prestación de labores del empleado, salvo que medie consentimiento de este último. Antes, a través de la figura que se conoce como el ius variandi, el derecho de variación, el empleador podía, por ejemplo, cambiar el lugar de prestación de servicios de su trabajador. Hoy también eso se considera como un exceso de poder, como una deformación del poder de dirección que le corresponde al empleador, por lo que ya no se podría. En suma, este elemento de la subordinación ha sido ya muy recortado, muy acotado, ¿no? Muy limitado. Con lo que se hace ahora es, un poco para curarse en salud, por decirlo de algún modo, es al momento de celebrar el contrato, colocar una serie de disposiciones que le permitan al empleador, por ejemplo, variar el lugar de prestación de servicio, que, por ejemplo, le permitan al empleador variar el horario de trabajo, que le permitan al empleador poder enviar, obviamente con todo pagado, a su empleado de viaje en determinadas circunstancias. Es decir, hoy los contratos de trabajo son los instrumentos normativos que pretenden resguardar la vigencia de este poder de subordinación cada día más venido a menos, ¿no? Porque obviamente si a alguien lo destacan de un lugar al otro, lo más probable es que esa persona denuncie en la vida laboral y finalmente gane, ¿no? Porque lo que se va a decir allí es que se está excediendo o se está abusando del poder o de la subordinación, del poder de dirección y de la subordinación que le corresponde al empleador, ¿no? Es importante porque es uno de los grandes cambios de un tiempo a esta parte que ha sufrido el derecho laboral, en el sentido de que el poder de subordinación o la subordinación, que es el poder de dirección que le corresponde al trabajador, al empleador, se ha visto decaído, ¿no? O sea, ahora prácticamente con la subordinación yo lo que les puedo decir al trabajador es, este es tu horario, tienes que hacer todas las labores, este es tu lugar de prestación de servicio y no te lo puedo cambiar, y nada más. Allí donde yo modifique algo, lo más probable es que me digan que me estoy excediendo del poder de dirección. Incluso, de un tiempo a esta parte, también se ha cuestionado mucho la posibilidad o el poder que tenía el empleador, por ejemplo, de enviar memos a los trabajadores para el mejor ejercicio de sus funciones o para el mejor cumplimiento de sus funciones. Se ha cuestionado mucho eso porque se ha señalado que estos memos podrían estar encubriendo sanciones. Y si lo que yo quiero es sancionar a un trabajador, pues tengo que sustanciar todo un trámite, un procedimiento.
no podría imponer una sanción al trabajador sin un procedimiento previo. De modo que también están en tela de juicio estos memorandos o estas exhortaciones que eran muy comunes antes, a través de las cuales el empleador le pedía a su trabajador, a sus trabajadores, que realicen o que pongan más celo en el desempeño de sus funciones. Con lo que hoy en día, si uno es jefe de una organización, hay que tener cuidado hasta con los memorandos, con los correos electrónicos, etcétera, ¿no? Por lo que concluyo que esta subordinación, que no es otra cosa que el poder de dirección que tiene el empleador, está muy venida a menos. Y el tercer elemento, obviamente, para terminar, en la alocación de servicios no hay pues una subordinación, ¿no? Lo que hay es una autonomía del locador frente al comitente. Si bien es cierto, el comitente puede dar algunas indicaciones, lineamientos respecto de lo que quiere, cómo se cumplen o cómo se ponen en práctica esos lineamientos, responde a la autonomía que le corresponde al locador, con lo que allí también hay una marcada diferencia con un contrato laboral. Y el tercer elemento esencial de toda relación laboral es la remuneración, que es un concepto muy propio, un instituto muy propio del derecho laboral. El salario, la remuneración, el sueldo, el jornal, no sé, tiene varias denominaciones. Pero yo creo que cuando nosotros hablamos de remuneración, hablamos de una retribución que el empleador le da a su trabajador como consecuencia o como retribución de las funciones prestadas por este trabajador. De modo que la remuneración tiene su génesis en la prestación de servicios personales por parte del trabajador. Pero además, en el común de los casos, hablando en situaciones ideales, las remuneraciones son periódicas y, salvo casos de testajeros, comisionistas, etcétera, son más o menos similares en su monto. ¿Y por qué digo esto? Porque, sobre todo en el sector público, no sé si algunos han tenido oportunidad de revisar o escuchar este decreto legislativo 726, que tiene que ver con el régimen laboral de la actividad pública o el régimen laboral de la carrera administrativa, ¿no? Hay muchos beneficios que se otorgan en el marco de una relación laboral, ¿no? Y que no tienen carácter remunerativo. Y eso a veces es muy difícil de entender por parte de los jueces y de los vocales superiores y supremos. La remuneración es un concepto jurídico que tiene una correspondencia directa con el trabajo prestado por el trabajador, valga la redundancia, de trabajador y trabajo prestado. De modo que yo le pago esa remuneración, que es un monto más o menos fijo, y que es periódica en el tiempo, sea quincenal, sea mensual, qué sé yo, en razón del trabajo que ese empleado brinda, que ese operario realiza. Pero existen otros conceptos que tienen contenido económico, otros beneficios que tienen contenido económico, pero que no son remuneración, por lo que no se sujetan a las características de la remuneración, como por ejemplo el tener carácter alimentario, el ser de naturaleza imprescriptible, el ser de naturaleza irrenunciable, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá hay muchos ejemplos que yo puedo señalar. Por ejemplo, el subsidio que se le da a un trabajador de la actividad pública por concepto de sepelio, las bonificaciones por sepelio, los subsidios por sepelio de un familiar directo, ¿son remuneración? Se dan dentro de una relación laboral que duda cabe, pero pareciera que no fuesen remuneración, porque no se dan en función del trabajo efectivamente prestado, sino se dan como consecuencia de un hecho que no depende de la voluntad de las personas. O sea, la muerte de un familiar directo es un evento trágico, no querido, pero que no tiene que ver necesariamente con la prestación de servicios del trabajador. Por lo que esa asignación económica
no debería ser asimilada a la remuneración, ¿no? El mismo hecho, la bonificación por 25 años. La bonificación por 25 años, o por 30 años, o por 20 años, que contempla el decreto legislativo 276, que es el régimen de la actividad pública, de bases de la carrera administrativa, para ser más exactos, tampoco pareciera tener un carácter remunerativo, porque no depende de la prestación efectiva de labores, sino del hecho de que ese trabajador en su momento llegó a cumplir 25 años al servicio del Estado. Y así hay una serie de beneficios con contenido económico que sobre todo están en las normas que regulan la contratación pública de trabajadores o de servidores civiles, que no tienen carácter remunerativo, pero que las Cortes, sobre todo la Corte Suprema, en reiterada jurisprudencia, le ha dado la categoría de remuneración, con lo que ahí se genera un problema, porque si son remuneración, son imprescriptibles, si son remuneración, son irrenunciables, si son remuneración, tienen contenido alimentario, etc. Y lo que sucede es que después de 10 años viene alguien y te reclama el pago de una bonificación que no se le dio hace 20 años. Y no se puede plantear prescripción, no se puede plantear caducidad, no se puede plantear nada, porque está frente a un derecho que tendría naturaleza laboral y sobre todo carácter remunerativo. Por eso cuando a mí me toca hablar sobre este tipo de temas, y en específico sobre la remuneración, yo soy muy enfático en señalar de que remuneración es un instituto, una institución propia del derecho laboral, y que tiene o guarda determinadas características. La primera, ya lo hemos dicho, es la retribución directa por los servicios prestados por el trabajador. De modo que yo pago la remuneración como contraprestación por el servicio brindado en una relación de ajenidad. En segundo lugar, hay una periodicidad en el tiempo. Puede ser quincenal, hay personas que reciben remuneraciones de manera quincenal, otras de manera mensual, bimensual, quizás, no lo sé. Como estamos ahora en crisis, de repente sí. Normalmente es mensual y quincenal. Entonces, hay una periodicidad en el pago de la remuneración. En el común de los casos, salvo los contratos atípicos, hay también un monto fijo, ¿no? De manera que cuando yo recibo un monto más o menos igual todos los meses o cada 15 días, es porque estamos frente a un monto económico que constituye una remuneración. Pero eso no puede llevarnos a concluir que todo beneficio con contenido económico es remuneración, porque si no estamos en un gran problema. Y el problema que se está generando es que las arcas fiscales, las arcas del Estado, que son arcas de todos nosotros, se están quedando famélicas porque todos los días hay reclamos por beneficios económicos que no se reclamaron en su oportunidad o que supuestamente fueron otorgados de manera diminuta en su monto, pero que corresponden a hace 20 años, o hace 25 años, o hace 15 años, o hace 10 años. Pero como la Corte Suprema les da a esos beneficios el carácter de remuneración, es poco lo que se puede hacer en el marco de la defensa jurídica del Estado, ¿no? Como procuradores públicos. En este caso hablo como procurador público, es muy poco lo que se puede hacer. Pues si ya hay una premisa o una posición asumida previamente de que todos esos conceptos tienen carácter remunerativo, bueno, simplemente ya sabemos cómo va a terminar la historia, ¿no? Otorgándole el beneficio al trabajador y disponiéndole a la entidad que lo pague con devengados intereses y todo, ¿no? Y no son muchas veces cantidades despreciables, ¿no? O sea, tranquilamente podemos hablar de 80.000 soles, 60.000 soles, 25.000 soles. Son cantidades realmente importantes, más aún si las multiplicamos por el número de personas que demandan o que reclaman este tipo de beneficios. Pero bueno, para eso están estos cursos, para tratar de desmitificar estas cosas, pero sobre todo debatirlas y criticarlas, ¿no? No creo, y lo reitero, que todo beneficio con contenido económico sea una remuneración necesariamente. Bien,
como en este curso no hay preguntas porque el tiempo es bastante corto, tenemos que seguir avanzando. Y nos ponen como tema la relación contractual en el derecho laboral peruano y nos piden que hablemos sobre la regulación de la contratación laboral en el Perú. Uf, perdónenme el término. Hay 500 normas que regulan la contratación laboral en el Perú. Hay normas sobre descansos, hay normas sobre horarios, hay normas sobre nocturnidad, es decir, trabajo nocturno, hay normas sobre CTS, hay normas sobre pago de horas extras, hay normas sobre contratación de personal extranjero, hay normas sobre trabajo infantil. Es decir, definitivamente tendría que dedicarme toda una semana para poder hablar de todas y cada una de las normas que regulan la relación contractual en el derecho laboral peruano. Y eso definitivamente excedería las 2 horas que tengo asignadas en este módulo, o en este primer tema, o en esta primera sesión, para ser más exacto. Entonces me he permitido, digamos, extraer las principales, ¿no? Las más conocidas. La primera de ellas está allí, que es el Decreto Supremo 003-97-TR, que es el tubo del Decreto Legislativo 728 en lo que corresponde a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Bueno, los que son más jóvenes de repente no saben, en la época del gobierno de Fujimori se dictó el famoso Decreto Legislativo 728, que no es la ley de la actividad privada. Muchos dicen ley de la actividad privada. No, no es la ley de actividad privada, es la ley de fomento del empleo. Y este decreto legislativo 728 se cindió en 2 tubos, en 2 textos únicos ordenados. Uno, el que tenemos señalado allí, que se llama tubo de la ley de productividad y competitividad laboral, y otro tubo que tiene que ver con la ley de formaciones o de formación laboral juvenil, que me parece nos corresponde tratarlo en la próxima sesión. De modo que el 728, como una norma matriz, se partió en 2. Un tubo que tiene que ver con las modalidades formativas laborales y el otro tubo que tiene que ver con la competitividad y productividad laboral. Y es el que corresponde, digamos, a la contratación laboral propiamente dicha en el Perú. Es el que norma, la norma matriz de la contratación laboral en el Perú. Porque también, además, tiene un reglamento, es el Decreto Supremo 001-96-TR, que en ese entonces porque sigue vigente, el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, del Decreto Legislativo 728. De modo que, digamos, la principal norma que tiene que ver con la contratación laboral en el Perú es este tubo, ¿no? que se denomina Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y como les digo, hay muchas normas, pero hay otras disposiciones importantes en la regulación de la contratación laboral en el Perú. Por ejemplo, hay la ley del teletrabajo, que es la ley 30036 y su reglamento. Y esta ley lo que permite es incorporar la tecnología y la innovación en el derecho laboral. ¿Por qué? Se parte de la premisa de que el trabajador, de que el operario, vamos a decirlo así, aunque a veces suena un poco despectivo, pero no tiene por qué serlo, de que el operario trabaja mejor en su casa, está más cómodo en su casa, y que en una situación de mayor comodidad, el producto de su trabajo es mucho mejor. Esa es la lógica de la ley del teletrabajo, de que las personas desde su casa pueden brindar servicios laborales mucho más eficientes y mucho más idóneos que los que podrían brindar en un escenario o en un ambiente ajeno a su domicilio, ¿no? Y tiene un reglamento incluso. Y como les decía, bueno, ya vamos a llegar a ello, esta ley de teletrabajo muchas veces es confundida con el trabajo remoto que ha surgido con ocasión de esta pandemia del COVID-19. Y no es así, porque tienen, para comenzar, normativas distintas, pero además tienen una lógica un poco diferente también, ¿no? Mientras que la ley de teletrabajo tiene vocación de permanencia, o sea, se pretende implementar el teletrabajo en muchos supuestos, el trabajo remoto está más sujeto a una coyuntura,
a la pandemia. El día que, si mañana acaba la pandemia y realmente acaba, lo más probable es que el trabajo remoto desaparezca, ¿no? Otra norma importante es el decreto ley 689, que es la ley de contratación de trabajadores extranjeros, y hay un reglamento también allí. Y bueno, acá mencionarles que en su momento el Ministerio de Trabajo sacó una resolución ministerial para, con ocasión de esta migración importante de venezolanos al Perú, y que pretendía un poco facilitar la contratación de mano de obra venezolana en el marco, bueno, de distintas ramas o de distintos sectores de producción en el Perú, ¿no? Se hace un poco que se relajaron algunas disposiciones para permitir la contratación de mano de obra, en este caso venezolana, porque era, digamos, un movimiento migratorio bastante fuerte que no podía ser desconocido como parte de una realidad social. Y es que, como lo veíamos, no nos olvidemos, cuando hablábamos de las características del derecho del trabajo, es un derecho con bastante tinte social, con bastantes matices sociales, ¿no? Mira mucho a lo que ocurre en el ámbito social, ¿no? Mira mucho lo que ocurre en el ámbito social. Bueno, y este es el decreto de urgencia del que les hablo, ¿no? El decreto de urgencia 026-2020. Este es un decreto de urgencia que en realidad estableció una serie de medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 y estableció los dos institutos nuevos de los que hablamos hace algunos minutos. Es este decreto de urgencia el que contiene la licencia con goce sujeta a compensación, que duda cabe, es un instituto procesal nuevo, y es este mismo decreto el que establece el trabajo remoto, que muchos creen que es lo mismo que teletrabajo. Más, uno lo confunde, dice teletrabajo, trabajo remoto es lo mismo. No es necesariamente lo mismo. Como lo dije, lo vuelvo a repetir. En el teletrabajo tiene que haber un acuerdo entre empleado y empleador para que el empleado trabaje desde su casa. Uno. Dos, el teletrabajo tiene una vocación de permanencia. No está sujeto a un contexto, a una coyuntura. En el caso del trabajo remoto, se somete, en principio, se genera en virtud a una circunstancia o una situación no querida, que es esta pandemia tan trágica y tan mortal en nuestro país. Dos, es el empleador el que en ejercicio de su ius imperium o en ejercicio de su poder de dirección decide quiénes están en trabajo remoto y quiénes no. De modo que frente a una disposición del empleador en la que le dice a un trabajador, tú te vas a remoto, el trabajador no puede decir nada, no puede cuestionarla. No requiere el consenso del trabajador para aplicar el trabajo remoto. Y ahí hay una gran diferencia con el teletrabajo. Pero quizás también la más grande diferencia es que el trabajo remoto, como su propio nombre lo dice, por decreto de urgencia 026 de 2020, responde a un contexto, a una situación, es excepcional. Y es una medida destinada, laboral obviamente, destinada a evitar la propagación de esta pandemia del COVID-19. Y hay un decreto supremo, salió más adelante, el 010-2020, que desarrolló las disposiciones para el sector privado, aplicables al sector privado para el trabajo remoto. En el sector público, servir como ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, también sacó una directiva en donde regulaba o reglamentaba el trabajo remoto para el sector público. Pero como a mí me piden que hable del sector privado, simplemente les he traído a cuenta este decreto supremo que regula el trabajo remoto en el sector privado. Pero les digo que hay una directiva de servir que regula el trabajo remoto en el sector público. Pero querramos o no, esta situación o este trabajo remoto definitivamente pronto pronto esperemos, seamos optimistas, pronto desaparecerá en la medida que la pandemia se vaya o disminuya ostensiblemente el número de contagios, ¿no? Estamos alrededor de 10.000. En este contexto imposible es deshacernos del trabajo remoto, ¿no? Bien. Nos quedan 15 minutos y un tema muy importante por hablar. Bien. Cuando yo les hablaba del derecho laboral al inicio de la sesión, espero que no se hayan quedado dormidos algunos y hayan estado atentos a lo que estaba hablando, les decía
que el derecho laboral es una rama jurídica nueva. Definitivamente es nueva, es novedosa. Nueva, pero que además está en constante cambio. Pero es bastante, a veces va para adelante, a veces va para atrás. Es decir, mientras algunos postulan que el derecho laboral debe fortalecerse y debe regular más las relaciones que emanan entre trabajador y empleador, hay otros que también son un grupo importante y que cada vez aumenta, que postulan lo que se llama una desregulación o flexibilidad de los contratos de trabajo. Y incluso los más avesados postulan el regreso de la regulación de estas relaciones laborales al campo del derecho civil. Por eso algunos laboralistas, sobre todo de extranjeros, hablan de la vuelta del derecho laboral al derecho civil. ¿Y por qué? Nosotros en nuestro país hemos tenido ejemplos de esto, ¿no? Hasta hace poco, antes de que comenzase la pandemia, ustedes recordarán que había un pedido fuerte de un gremio de empleadores, un grupo de empleadores, de los propietarios, digamos, de los grandes medios de producción en el Perú, que pedían un relajamiento de las disposiciones laborales. Por ejemplo, decían de que se debían reducir las vacaciones a 15 días, se debía eliminar o disminuir el monto de compensación de tipo de servicios, se tendría que también eliminar algunas ventajas como las horas extras, etcétera, ¿no? Lo que postulaban en buena medida era una desregulación o una flexibilización de la regulación laboral. Y esto lo hemos visto también con ocasión de la pandemia, claro, en un escenario que no es el más propio para ensayar alguna de estas medidas, porque en una pandemia obviamente las cosas no pueden operar como si quisieran operar en una situación de normalidad. Con ocasión de la pandemia, ustedes recordarán que salió esta figura de la suspensión perfecta de la relación laboral, ¿no? Y es que, claro, en la medida que las empresas comenzaron a tener crisis derivadas directamente de la existencia de la pandemia, sus ingresos disminuyeron ostensiblemente y ya no podían pagar las remuneraciones ni los salarios a sus trabajadores, por lo que se dio como, o se ideó, se creó como una muestra de flexibilidad y finalmente, en la idea que favoreciera tanto al trabajador como al empleador, esta figura de la suspensión perfecta de labores. Y además allí nomás se permitió que estos trabajadores, para que vivieran, digamos, los meses restantes y no fuesen afectados en sus ingresos, pudiesen también retirar sus CTS. O sea, se relajaron varias normas ahí, ¿no? La primera se dio la suspensión perfecta de labores, la segunda se permitió a estos trabajadores afectados con esa medida que pudieran retirar la CTS para con ello proveerse de recursos económicos que sustentaran sus necesidades durante el tiempo que durase esta suspensión, etcétera, ¿no? Es decir, si no estuviéramos en pandemia, esas medidas serían típicas de un contexto de desregulación y flexibilidad en las relaciones laborales. Y en efecto, hay muchos, sobre todo los que defienden esta desregulación del derecho laboral, que señalan de que esta desregulación sería más beneficiosa que perniciosa, tanto para los trabajadores como para los empleadores, ¿no? Lo que se quiere básicamente es disminuir costos que generarían un aumento de la producción y de manera correlativa una mejora en los precios de los productos y servicios que son ofrecidos en el mercado y que son adquiridos por los consumidores. En palabras más simples, como está en la diapositiva, lo que los partidarios de la desregulación señalan es que evitar los sobrecostos laborales, evitar los costos finalmente que generan las contrataciones laborales y los grandes beneficios sociales que hay que darle a los trabajadores, generaría una situación de bienestar mutua, es decir, tanto para trabajadores como para empleadores. Y así, estas personas que defienden la flexibilidad de los contratos de trabajo, contrariamente a lo que postulan
los más tradicionalistas o los más ortodoxos, hablan de tres aspectos en los que se debería dar la flexibilización. La primera es en el empleo, en el acceso y salida al trabajo. Lo que reclaman los que defienden la desregulación y flexibilidad de los contratos de trabajo es que el empleador debería tener libertad para despedir o para sacar a un trabajador y para contratar también. ¿Por qué? Porque lo que normaría o lo que regularía finalmente la contratación y la salida de los trabajadores serían las necesidades de la unidad productiva. Es decir, si yo tengo una empresa que vende ropa, por ejemplo, y estoy pasando por una etapa de bonanza económica, necesito más gente, contrato más. Pero si luego viene el cambio de temporada y mis ingresos descienden al 25%, tengo que sacar trabajadores. De modo que sería una especie de equilibrio que se haría tomando en consideración que quien marca la pauta sería el mercado. Una lógica bastante capitalista, es cierto esto, ¿no? Por eso que hay muchos que se oponen a la desregulación de los contratos de trabajo. Es que a veces yo opino como aquellos que se oponen, porque yo pienso que también es dejar desprotegido al trabajador en algunos supuestos, con lo que el derecho del trabajo prácticamente desaparecería. También se habla de flexibilidad, o también piden flexibilidad en los salarios o remuneraciones. Es decir, lo que dicen ellos es que no deberían haber remuneraciones con montos fijos o con montos predeterminados, sino que las remuneraciones deberían fijarse de acuerdo a la producción o a los ingresos que pueda tener la unidad productiva. En el mismo ejemplo, si en la temporada de verano yo recibo mucho más porque vendo el cuádruple de lo que vendo en todo el año, yo debería pagarle a mis trabajadores más. Si en las otras estaciones del año la producción, las ventas decrecen, yo debería pagarle a mis trabajadores menos. O sea, el salario no tendría una naturaleza estática, sino más bien dinámica. Eso es lo que postulan aquellos que defienden la desregulación y flexibilidad de los contratos de trabajo, ¿no? Sueldos, salarios, remuneraciones de tipo variable. ¿Cuál es el factor que determina la variación? El ingreso de la unidad, o la producción, o la utilidad, por así decirlo, que genera la unidad productiva a la que pertenece ese trabajador. Y el otro tema que sí es importante, y es algo en la que sí, un punto en el que sí podría yo estar de acuerdo, es una flexibilidad en las labores. Y esto un poco ya se puso en práctica hace muchos años. Ustedes pueden ver en internet y van a encontrar lo que ocurrió allá en los 70s con Toyota. Toyota es una marca de autos. Hay una fábrica en Japón que produce los autos Toyota, y se aplicó este mecanismo de flexibilidad en las labores. En otros países se conoce como polivalencia laboral. Yo le he puesto versatilidad laboral. Es decir, es digamos, esta posibilidad de hacer que un trabajador realice varias labores y que no se concentre en una o en dos funciones solamente. Es decir, si estamos hablando de una planta que produce autos, yo, en vez de propiciar que mi trabajador solamente instale, digamos, el sistema de dirección, hago que ese mismo trabajador un día instale el sistema de dirección, otro día trabaje el sistema de frenos, otro día trabaje el sistema de transmisión, otro día ensamble chasis, etc. O sea, genero mayor versatilidad, hago que mi trabajador sea más empleable, porque se puede dedicar a mayores o a más labores, lo que le da definitivamente una mayor permanencia en el empleo, porque en la medida de que este trabajador sea más versátil, maneje más funciones, sea más técnico, va a tener mayores posibilidades de permanecer en la unidad productiva, en esa unidad productiva o en otra unidad productiva. Para poner un ejemplo de casa, en Procuraduría Pública eso lo vemos todos los días. Nosotros contratamos un abogado para que, por ejemplo, vea procesos laborales, pero resulta que en una temporada determinada los procesos laborales prácticamente ni aparecen.
y lo que sí vienen a montones son procesos de índole arbitral. Entonces, lo que hacemos es, oye, tú eres especialista en laboral, sí, pues, pero ahorita tu mercado está bajo y vas a dedicarte a ver procesos arbitrales. De modo que vuelvo a ese trabajador versátil, polivalente, es decir, puede hacer varias cosas a la vez, o puede desarrollar varias funciones a la vez con el mismo nivel de idoneidad, con la misma calidad técnica, etc. Y esto es un poco lo que postulan aquellos que defienden o que insisten en el tema de la desregulación y flexibilidad de los contratos de trabajo, porque parten de la premisa de que actualmente el derecho laboral lo que está generando son sobrecostos que afectan a la unidad productiva y que finalmente afectan el buen desempeño de los agentes económicos en el mercado, el buen desempeño del mercado finalmente, ¿no? O sea, en la medida que la unidad productiva tenga problemas, el mercado también se va a ver afectado. Y los consumidores también, porque los productos y servicios que reciban probablemente los reciban a un precio bastante elevado. Muchos nos preguntamos por qué China es tan importante en el tema de la producción o en la manufactura. Bueno, pues porque la mano de obra china es sumamente barata, pero además porque los chinos tienen este tema de la polivalencia o versatilidad, se dedican a varias cosas. O sea, un mismo operario te puede ensamblar un carro como construir una guitarra, ¿no? Sí, son polivalentes. De modo que, pues, esto es lo que corresponde en torno a este punto que me han encargado respecto a la desregulación y flexibilidad de los contratos de trabajo. Bien, hemos llegado al final de esta primera sesión. Ha sido una sesión bastante densa, porque los temas son bastantes, vale la redundancia, y he tenido en algunas ocasiones que correr con la explicación de los tópicos, porque si no, no me iba a alcanzar el tiempo. Bueno, entiendo que no hay preguntas en el foro, ¿no es así, Gabriela? ¿Quién está en la sala ahorita? Sí, doctor, disculpe, todos los participantes tienen la opción de la manito arriba para poderles dar la palabra. Bueno, tenemos 5 minutos porque creo que a las 7 comienza otra sesión, ¿no? Sí, doctor, por eso contestaríamos una pregunta por lo menos o dos. Bueno, una, dos, pero si hay preguntas, encantado de poder contestarlas, ¿no? A todos los participantes, si alguien desea hacer alguna pregunta al doctor, puede hacerlo levantando la mano. Bueno, acá hay dos opciones. La primera es, quedó todo claro y nadie tiene ninguna pregunta porque está todo claro. O bueno, hasta tres opciones. La segunda es que no entendieron nada. Y la tercera es que todos se quedaron dormidos. Espero estar en el primer supuesto. Bueno, todavía tenemos unos minutos. Bien, señores, si no hay ninguna pregunta, no me queda más que agradecerles por su asistencia. Y bueno, los espero el próximo jueves a la misma hora para tratar el siguiente tema que corresponde a las modalidades formativas laborales y a otros tópicos más. Muy agradecido por su atención y bueno, buenas noches, que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a usted también, doctor. Gracias a ti también por el apoyo. Buenas noches. Buenas noches.